Acá tenemos 2 espacios, 3 espacios. Buenos días, bienvenidos nuevamente para todos. Vamos a dar inicio a nuestra tercera charla del día. Está a cargo del profesor Julio Salgado, docente de la Universidad EXI. Su charla se llama ¿Cómo obtener capital para tu emprendimiento? 5 pasos para pasar en la convocatoria del Fondo de Emprender. Adelante, profesor. Muy buenos días para todos. Entonces, como decía el profesor Julio, mi nombre es Julio Salgado, yo soy profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica. De pronto ya, por ahí con algunos ya hemos visto algunas asignaturas. Entonces, bueno, yo les voy a hablar el día de hoy sobre el Fondo Emprender, cómo pasar en el Fondo Emprender. Bueno, yo tengo un emprendimiento de materiales de ingeniería, poliméricos, con fibras naturales. Yo me presenté al Fondo Emprender, eso fue como en el 2018, y pues yo gané la convocatoria, ¿vale? Bueno, entonces, por favor. Entonces, bueno, nuestra charla se denomina ¿Cómo obtener capital para tu emprendimiento? Pasos para pasar en la convocatoria del Fondo Emprender. Entonces, siguiente, profesor. Entonces, me presento muy brevemente. Bueno, yo soy ingeniero mecánico, mi nombre es Julio Salgado, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional, soy máster en Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica de Múnich, de la Universidad Politécnica de Madrid, de España, y también soy MBA de la Universidad de los Andes. Bueno, entonces quisiera empezar hablando un poco sobre cuál es ese ecosistema de capitales, semilla e innovación en Colombia. Entonces nosotros tenemos varias opciones para obtener capital semilla para nuestros emprendimientos. Bueno, existen varias entidades en las que nosotros podemos obtener préstamos para nuestros emprendimientos. Digamos, a resaltar está, por ejemplo, lo que es Bancoldex, por ejemplo, Ángeles Inversionistas Bavaria, por ejemplo, la vivienda también tiene opciones. Entonces, básicamente, estas opciones
lo que hacen es prestarle a uno dinero, digamos, para empresas ya creadas, se exigen, digamos, como unos niveles de venta ya logrados, ya la empresa creada como tal. Entonces, bueno, eso un poquito más difícil, ¿no? Es cuando uno le prestan plata y uno tiene que devolverla, obviamente, pero también existe la opción de entidades que le dan a uno el capital semilla y pues dependiendo de unos logros que uno haga con la empresa, unos indicadores que uno logre, pues a uno le pueden condonar o no el dinero. Entonces, dentro de estas tenemos, en primer lugar sería el Fondo Emprender del SENA, tal vez es el más grande y pues el más reconocido. Tenemos Impulsa, Aldea Impulsa. Es una entidad también del gobierno, muy parecida al Fondo Emprender, también ellos dan capital semilla condonable, ¿sí? Y pues también tenemos Colciencias también da capital semilla condonable. La cosa es que de pronto para Colciencias sí se necesitan empresas constituidas, de pronto ya con algunos logros de ventas y pues algunas cosas, digamos de números de empleados, etcétera. Pues un poquito más difícil. Digamos que los dos principales acá en Colombia que yo tengo conocimiento serían el Fondo Emprender del SENA y Impulsa Aldea. ¿Vale? El siguiente, profe. Bueno, entonces el Fondo Emprender, vamos a hablar específicamente del Fondo Emprender. Entonces el Fondo Emprender es un fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar proyectos empresariales en los cuales pueden participar pues diversos tipos de profesionales. Tenemos que pueden participar aprendices. Y originalmente, de hecho, este Fondo Emprender fue creado solamente para aprendices del SENA, luego fue que se abrió para más público. Pueden participar practicantes universitarios, profesionales, obviamente pueden también participar, por ejemplo, colombianos que hayan retornado del extranjero, de pronto que vengan con ideas emprendedoras. Entonces pues está bastante abierto. Entonces ustedes vean que podrían participar con una idea de negocio, ya siendo incluso solamente con su estatus de estudiante, ¿sí? Como profesional o como aprendiz o bueno, entonces pues digamos que está bastante amplio. Hay que tener en cuenta, muchachos, que este camino del emprendimiento puede ser el que más retorno económicamente a ustedes les da, más proyección profesional les puede dar, pero también es el camino más difícil, ¿sí? Emprender no es tan fácil, o sea, crear la empresa, empezar a vender, tener clientes, eso no es tan fácil. A veces uno sueña mucho, lo importante en la vida a veces es soñar, ¿no? Para proyectarse cosas, pero este camino del emprendimiento es difícil, pero pues es el que de pronto puede dejar a la larga más beneficios, digamos a largo plazo. Bueno, acá estos son los beneficiarios, ya lo he nombrado brevemente. Entonces tenemos beneficiarios, pueden ser estudiantes del SENA, estudiantes de carreras profesionales o técnicas que estén en últimos semestres, técnicos o tecnólogos o profesionales también. Pueden acceder a este capital semilla. Hay de pronto algunos programas, algunas convocatorias que son focalizadas, por ejemplo, para poblaciones vulnerables, por ejemplo, de zonas afectadas por la violencia o zonas pues con especial pobreza, o de pronto hay convocatorias para solo mujeres. Hay convocatorias especiales, sí, pero pues la verdad en general son bastante abiertas. Hay, digamos, regionales, hay unas que son para Cundinamarca, otras para solo Bogotá, otras que son de carácter nacional, etcétera, ¿vale? Siguiente, profe. Entonces, ¿cuáles son los topes o montos que puede dar el Fondo Emprender? Entonces, pues, estos topes o montos están directamente relacionados con el número de empleados, con el número de puestos de trabajo que usted cree con su empresa, ¿sí? Entendiéndose que uno como emprendedor, pues, estaría incluido dentro de esos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el plan de negocio genera hasta 3 empleos formales y directos, el monto que ellos pueden dar es de hasta 80 salarios mínimos, ¿sí? Entonces más o menos 80 millones de pesos. Para 5 empleos formales y directos, el monto es hasta de 150 salarios mínimos legales. Y si el plan de negocio genera hasta 6 empleos formales y directos, pues dan hasta 180 salarios mínimos, ¿vale?
todas maneras, bueno, esto al principio, perdón, profe, lo anterior. Esto al principio puede parecer pues bastante interesante la cosa, de pronto el reto está en crear de pronto un plan de negocio que sea lo suficientemente rentable para poder generar un empleo de estos. Aquí usted mismo se da cuenta qué difícil es a veces crear un solo empleo. Nosotros sabemos que el salario mínimo ahorita en Colombia está en $1 millón de pesos. No sé si ustedes saben cuánto tiene que pagar uno como empleador para pagarle a alguien ese salario mínimo. Más o menos alrededor de 1.600.000, ¿sí? Entonces más o menos tiene que usted agregarle el 60% a eso que le paga a ese empleado. Usted como empleador tiene que sumarle más o menos un 60% de toda esa carga seguridad social, carga prestacional, ARL y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, crear un negocio que usted le dé para soportar eso, a veces no es tan fácil, ¿sí? Entonces, usted dice que va a crear 6 empleos, entonces multiplique 1.6 por 6, si dice que les va a pagar solo el mínimo, entonces, y eso lo va a usted generar a punta de las ventas que usted va a hacer, a veces generar ese plan de negocio, pues no es tan sencillo, ¿vale? Bueno, el fondo tiene ciertos rubros que puede financiar y ciertos rubros que no. Entonces, en cuanto a los rubros financieros, está pues obviamente el pago de salarios, honorarios. Uno mismo pues en ese plan de negocio pues se tiene que poner cuánto va a ganar. Insumos para el ciclo productivo, por ejemplo, maquinaria, equipos, todo tipo de tecnología, por ejemplo, temas de permisos, licencias, registros, todo lo que tiene que ver con registros para el normal funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, cuando usted va a alquilar una bodega o una oficina para el ejercicio de su empresa, todo eso también lo puede financiar el fondo. Cuando usted tiene que hacer, por ejemplo, adecuaciones, reformas en la bodega que va a utilizar usted para producir, bueno, si va a hacer producción, todo eso lo puede financiar el fondo, ¿vale? Siguiente. ¿Qué rubros no financia el Fondo Emprender? El Fondo Emprender no financia, por ejemplo, la compra de bienes inmuebles, que usted va a tener que comprar la bodega para poder operar, no, eso no se financia. Por ejemplo, adecuaciones o remodelaciones que no conformen el proceso de dotación técnica y que no sean indispensables para el desarrollo del plan de negocio. Por ejemplo, estudio de factibilidad de proyectos, adquisición de vehículos que no estén relacionados con el objeto del plan de negocio. Pagos de pasivos o deudas, eso no es financiable, por ejemplo, recuperación de capital tampoco, compra de acciones o derechos de empresa, acciones fiduciarias, todo este tipo de cosas no lo financia el fondo, pago de regalías, formación académica adicional, de pronto tendría que ser un caso muy especial, pero en general no. Por ejemplo, pago de derechos de suscripciones para participar en eventos comerciales, tampoco lo financia. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las diferentes etapas que se tienen en el proceso del Fondo Emprender. Entonces, para que se hagan una idea, algo que a uno no le dicen allá en el SENA, por ejemplo, en mi caso, desde el primer día que yo fui a la primera charla hasta el día que me dieron la carta de cooperación, el contrato de cooperación, fueron 2 años, entonces a veces no es tan rápido, digamos, como uno quisiera el proceso. Digamos, en algunos otros casos podría ser más rápido, en otros incluso puede tomar más tiempo. Yo conocí otros emprendedores que incluso llevaban más años que yo. Entonces, pues eso varía. Entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso en general? Primero viene una etapa de validación e identificación. Vamos ahorita a coger una por una y vamos a ver de qué se trata. Viene un proceso de validación e identificación. Luego viene una etapa de acreditación. Viene una etapa de formulación del plan de negocios, viene la etapa de registro y presentación, viene evaluación de planes de negocio, viene el proceso de pronto más largo que es la jerarquización y priorización, vamos a ver eso de qué se trata después, asignación de recursos de capital semilla, viene celebración, legalización del contrato de cooperación, puesta en marcha del plan de negocio, control y evaluación. Este MIOI 10 más o menos duran unos 2 años, y si después de 2 años usted ha cumplido con sus metas financieras, con sus metas de número de empleados y bueno, otro tipo de cosas operacionales,
a usted le condonan el dinero que le dieron en un principio, ¿sí? De todas maneras, todo el proceso se hace de tal forma de que esa condonación sea casi que segura, ¿sí? Entonces, pues ellos se aseguran muy bien cuando se realiza pues cada una de las etapas, ¿vale? Entonces vamos a hablar de cada una de las etapas. Entonces la validación, identificación y acreditación. Entonces uno, bueno, yo no sé ahorita cómo se hace, pero digamos cuando yo empecé a aplicar a esto, las charlas se hacían cada jueves, ¿sí? En ciertas sedes del SENA. Ustedes saben que por ejemplo aquí en Bogotá, bueno, saben que el SENA está en todo el país, aquí en Bogotá está en varios lugares. Entonces creo que cuando yo lo hice, no sé ahorita si habrá cambiado, pero en el momento que yo lo hice, eso se daba todos los jueves, como 2 veces al día ese jueves, ¿sí? Entonces reunían a las personas en un auditorio y alguien del SENA pues venía y les presentaba pues más o menos esto que yo les he dado hasta ahora, ¿sí? Les decía qué es financiable, qué no es financiable, qué se debía hacer, cómo era el proceso. Entonces se hace como una charla informativa en alguna sede del SENA, ¿sí? Cuando yo lo hice era en la sede de la calle 51 con carrera 13, perdón, carrera 10ª. Bueno, entonces ahí uno le explican todo esto, de qué consta, cómo tiene uno que aplicar. Entonces, pues, después de eso a uno le comparten como un formato de PowerPoint, y uno tiene que plasmar su idea de negocio en ese PowerPoint. Pues ahí ese PowerPoint tiene como un formato, unas preguntas muy específicas. Entonces uno digamos, pone ahí su emprendimiento, su idea de negocio, su propuesta de negocio, ¿no? Uno la envía, y pues dura pues cierto tiempo en estudio, ¿no? Ellos durante la charla, ellos le hablan de lo que es el producto mínimo viable. No sé si ustedes han oído hablar de lo que es el producto mínimo viable. El producto mínimo viable en emprendimiento es cuando yo tengo una idea de negocio y ya tengo como un producto inicial y alguien ya me lo compró, ¿sí? Alguien, una tercera persona, alguien desconocido, yo ya tuve un cliente o unos clientes y yo ya logré venderle ese producto a alguien, ¿sí? A alguien, o por lo menos tengo una promesa de que alguien me lo va a comprar. Entonces, eso es lo que se llama producto mínimo viable. Y ellos pues nos explican que nosotros necesitamos probar que tenemos ese producto mínimo viable para empezar con pues las asesorías del SENA, ¿vale? Otra cosa indispensable que tenemos que tener en nuestro emprendimiento es un componente de innovación. No sé si ustedes han oído hablar de lo que es la innovación como tal, la importancia que tiene la innovación en el emprendimiento. Sí, la innovación es eje fundamental en cualquier emprendimiento, porque cuando yo tengo innovación, cuando tengo algo nuevo, algo que le soluciona algo a mi mercado de una manera diferente, eso me va a asegurar a mí mi supervivencia como emprendimiento. Sí, si yo ofrezco lo mismo que ofrezco todo el mundo, si yo no sé, un ejemplo, si me dedico a hacer empanadas, pero mis empanadas son iguales a la de la vecina y a la otra vecina y a la de todo el mundo, pues puede que yo logre vender empanadas un tiempo, pero pues yo tal vez no voy a crecer, ¿sí? Entonces la innovación es un componente esencial en los emprendimientos. Para eso entonces le ponen a leer un documento que se llama el Manual de Oslo. Entonces el Manual de Oslo es un documento que trata de la innovación, cómo entender la innovación desde el emprendimiento. Entonces, bueno, nos dicen que la innovación hay de varios tipos: innovación de producto, innovación de proceso, innovación organizacional, innovación de servicios. Entonces nos ponen a clasificar nuestra innovación y argumentar cómo en nuestro emprendimiento tenemos como tal innovación, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros hemos tenido esas dos cosas claras y también tenemos claro también qué es lo que nosotros ofrecemos como emprendimiento, pues ponemos eso en nuestro PowerPoint, lo analizan allá las personas del SENA y por allá después de un mes más o menos a usted le asignan un asesor del SENA que le va a acompañar durante toda la construcción del plan de negocio. Ustedes saben que el SENA tiene, pues como mencioné ahorita, tiene varias sedes en Bogotá. Digamos, hay unas sedes que se especializan por ejemplo, en automotriz, otras sedes se especializan, por ejemplo, en producción de madera, otras sedes que en soldadura, otras sedes que
que en el parque, bueno, empresarial, bueno, tienen muchas. Entonces, el asesor lo que hace, bueno, la persona que le asigna a usted el asesor, lo que hace es destinarlo pues al centro del SENA que pues es más acorde con su emprendimiento. Entonces, digamos, en mi caso, que yo estoy con materiales de ingeniería, digamos, para producir un reemplazante de la madera, a mí me remitieron a la sede de Soacha, que allá es el centro de producción de madera, ¿sí? El de la, bueno, es en Soacha, no recuerdo, el León 13 o León 12, bueno, es estación Transmilenio. Bueno, entonces, bueno, ellos le asignan a uno un asesor de emprendimiento, de acuerdo al negocio propuesto, y con ese asesor empieza, ahora sí, digamos, la construcción del plan de negocio. Viene la parte dura, la parte que de pronto toma, bueno, tal vez más tiempo también. Este asesor empieza usted a cuestionarlo profundamente sobre qué es lo que usted va a ofrecer como emprendimiento. Entonces, a veces no es tan fácil plasmar en una frase cuál es esa propuesta de valor que usted va a apuntarle con su emprendimiento, cuáles son sus clientes, cuáles son sus canales, cómo va usted a generar dinero. Puede que la idea sea buena, pero puede que su idea no sea rentable. Ese es un problema, ¿sí? Entonces, bueno, le empiezan a uno a decir, existe innovación en su emprendimiento, a leer el manual de Oslo, a clasificar cómo sería su innovación en el emprendimiento. Le hacen a uno hacer un Lean Canvas. A mí me tocó hacer unas 10 versiones del Lean Canvas, y ahorita les muestro cómo se ve un cuadro de estos de Lean Canvas, si no lo conocen. Matriz DOFA, también tuve que hacerla como unas 10 veces también. Hay algunas herramientas también para conocimiento de cliente. Para ellos es súper importante que usted conozca profundamente a su cliente, ¿sí? Entonces, para eso hay varias herramientas. Le hacen a uno hacerse entrevistas con los posibles clientes, ver cuáles son sus problemas, cuáles son sus dolores, realmente cómo podría generar valor ese emprendimiento que uno está teniendo. Entonces, pues, uno, a través de todo esto, uno llega realmente a conocer mejor lo que uno quiere. Muchas veces uno tiene que cambiarle cosas a esas ideas iniciales que uno tenía. Pero pues, digamos que a mí me pareció muy completo esa asesoría. A veces era un poquito frustrante porque yo le llevaba a veces las tareas a la asesora, era una asesora, y ella me decía, no, pero es que esto todavía no me cuadra, esto está mal, vuélvalo a pensar, esto no me sirve, vuelvo otra vez, y uno sigue cada semana yendo a ver el asesor, pero pues creo que todo eso al final valió la pena. Por ejemplo, todo el tema de tendencias del mercado, eso lo ponen a uno a investigar el mercado profundamente, ver bases de datos, ver estadística, a consultar todo tipo de, por ejemplo, empresas competidoras. Uno tiene que conocer profundamente la competencia. Por ejemplo, siguiente, profe. Algunas otras cosas, por ejemplo, bueno, en cuanto a perfilación de cliente, nos tocó entender muy bien cuál es la diferenciación de nuestro producto respecto a la competencia, cuáles eran esos valores agregados que nosotros ofrecíamos y los demás no, ¿sí? El tema de innovación. Algunas otras cosas operativas nos empezó a tocar a plantear, por ejemplo, diseñar una distribución de planta, por ejemplo, investigación del uso del suelo. Uno acá en Bogotá, bueno, de hecho en todo el país, uno no puede poner una planta en cualquier lado, toca hacer una investigación del uso del suelo, eso está pues totalmente reglamentado. Por ejemplo, toda la línea de producción me tocó simularla muy detalladamente, también con muchas retroalimentaciones, ¿sí? Digamos que esa asesora que yo tenía era muy exigente, y pues en general ellos son pues muy exigentes. Por ejemplo, para los primeros posibles clientes a uno le toca buscar unos primeros posibles clientes, y uno tiene que sacarles a ellos cartas de intención de compra, ¿sí? Al menos 2 o 3, por lo menos iniciales, ¿vale? Una cosa muy importante es, digamos, esta parte del modelo financiero. A mí me tocó hacer un modelo financiero pues muy detallado. Esas metas financieras, pues como ustedes saben, pues pueden haber metas de rentabilidad, operacionales, por ejemplo con el tema del TIR.
Ellos, pues de acuerdo al tipo de industria, exigen pues diferentes tipos de TIR. Ese TIR, pues básicamente lo que le dice a uno es qué tan rentable mi plan de negocio es, ¿no? Entonces, como les decía al principio, uno puede tener ideas muy buenas, pero si después de hacer todo el análisis financiero, de poner costos de producción, costos de, pues de salarios, todos esos costos operacionales, que el internet, que el arriendo, que los envíos, que mucho hasta el último detalle usted lo tenía que poner en el modelo financiero. Y ahí es donde se da cuenta que pues realmente crear un puesto de trabajo, sobre todo para una empresa que comienza, es terriblemente complejo, ¿vale? Otra cosa es que pero para hacer un modelo financiero uno tiene que hacer una proyección de ventas, ¿sí? Esas proyecciones de ventas no es tan fácil realizarlas. Uno siempre parte de unos supuestos, uno de pronto cuando lo está haciendo por primera vez uno cree que va a vender muchísimo al principio, pues no es el caso. Entonces uno de pronto tiene que ir con expectativas un poquito pesimistas para hacer algo pues más o menos real, ¿no? Entonces pues esto es de bastante cuidado, como les digo, todo este proceso duró más o menos unos 6, 8 meses, la creación del modelo financiero y pues bueno, todo este trabajo con la asesora. Entonces, siguiente, profesor. Bueno, esto es la plantilla Canvas, no sé si ustedes la han visto antes. Esta es una metodología propuesta desde Estados Unidos. En Estados Unidos normalmente las universidades proponen esta metodología para hacer emprendimientos. Entonces, pues este cuadro le ayuda a uno a dilucidar digamos, el plan de negocio completo en un solo formato, ¿no? Entonces, este modelo Canvas me hace preguntas, por ejemplo, como ¿cuáles? ¿Cuáles son mis asociaciones claves? ¿Quién me va a mí colaborar en mi emprendimiento? ¿Con quién yo debo asociarme y quiénes son mis asociados claves? ¿Cuáles son las actividades claves en las cuales se va a basar mi plan de negocio? ¿Cuáles son los recursos clave? ¿Sí? Si por ejemplo mi recurso clave es, no sé, por ejemplo en mi caso yo necesito cascarilla de café, que hace parte pues, del material que yo realizo. Si de casualidad sucede que vemos que el café va a empezar a escasear, y entonces va a empezar a subir el precio tremendamente, entonces pues esos recursos claves pues empiezan a ser pues un factor decisivo en si mi emprendimiento funciona o no funciona. Por ejemplo, si yo requiero alta electricidad para producir lo que necesito y esa electricidad de pronto empieza a subir mucho en los próximos años y una inflación muy alta, pues eso empieza a afectar mi costo, ¿no? Entonces ese podría ser un recurso clave, por ejemplo en mi caso. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, relaciones con clientes. ¿Cómo te relacionas con los clientes? ¿Cómo le llego yo a los clientes? ¿Cómo me mantengo con los que estoy? ¿Cómo le vendo a nuevos clientes? La verdad, salirle a vender a la gente en la calle prácticamente a desconocidos no es para nada una tarea fácil. Uno debe ir con una propuesta de valor muy clara, digamos, para poder llegar a realizar esa venta, ¿sí? ¿Qué canales? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo le va a llegar a mi cliente? Dependiendo del tipo de negocio, pues puedo tener diferentes tipos de canales, ¿no? Si les llego por redes sociales, si les llego por el voz a voz, si les llego por algún tipo de publicidad, etcétera, ¿no? Estructura de costos, cuánto me cuesta, eso es indispensable. Muchas veces uno como emprendedor hace cuentas como, no, pues tal cosa me cuesta tanto producirla, pero uno está teniendo en cuenta, por ejemplo, el mismo trabajo de uno, ¿sí? El trabajo de las personas que le van a ayudar a uno, ¿sí? Hay que tener en cuenta muy bien eso. Fuentes de ingresos, ¿qué obtienes? ¿Cómo voy a obtener mis ingresos? ¿Cuál es mi rentabilidad? Eso es algo que se debe tener muy claro. Y pues tal vez lo más importante de este cuadro Canvas es ¿qué ofreces? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Sí? ¿Qué es eso que me hace diferente? ¿Qué es lo que yo le voy a solucionar a la gente con mi emprendimiento? Como les decía, esa frasecita a veces no es tan fácil resolverla. Por ejemplo, este cuadro Canvas a mí me tocó hacer como unas 10 versiones hasta que pues a la asesora por fin me dijo, listo, esa es la versión final, esa es la que vamos a enviar. ¿Vale? Siguiente. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso?
Una vez que, digamos, se tiene el plan de negocio más o menos establecido, más o menos claro, con la asesora, ella es la que, bueno, el asesor que sea, ella es la que da el aval si lo envía a uno a pitch o no. No sé si ustedes saben lo que es un pitch. Si ustedes tal vez han visto lo que es el programa este de Shark Tank. Entonces, el discurso que va a hacer el emprendedor allá enfrente de un jurado, un discurso corto donde usted pues relaciona más o menos lo que está plasmado en el Canvas, pero pues usted lo dice en modo discurso corto, de unos 5 o 10 minutos, eso es lo que se llama un pitch. Entonces, pues el SENA tiene un evento, bueno, este evento del pitch se hace cada tanto tiempo, y pues reúne a los emprendedores que pues ya han logrado pues cierto nivel de madurez. Profe, el anterior, qué pena. Entonces pues se realiza esta presentación con pitch ante jurados. Esos jurados son realmente profesores reconocidos de universidades públicas. A mí me tocó con unos 3 profesores de la Universidad Nacional. Ellos me escucharon, me hicieron unas preguntas así como muy ácidas, pues, para ver si yo tenía idea de lo que estaba hablando. Digamos, ahí no tuve problema, uno le da nervios y todo. Ahí muchos emprendedores pasan ese día, como más o menos unos 20, todos de diferente tipo de emprendimientos, y pues los jurados vean que pues tienen una estructura de su plan de negocios, que la tienen clara, pues pasan entonces al siguiente nivel. ¿Vale? Entonces ahora sí, profe. Y pues bueno, entonces si uno no pasa el pitch, tiene que entonces seguir trabajando con la asesora hasta que lo pase, o pues bueno, también se da el caso que hay gente que renuncia y dice, no, esto ya es demasiado, hasta ahí. Pero bueno, si usted lo pasa, pues entonces ahí ya viene entonces la construcción formal del plan de negocios, todavía con el asesor que le asignó el SENA. Entonces se crea un usuario, ellos le crean un usuario del Fondo Emprender, usuario y contraseña. Entonces en ese usuario y contraseña uno entra a la plataforma del Fondo Emprender, y ahí entonces empieza a ingresarle todos los datos de su plan de negocio, ¿sí? Entonces usted empieza a meterle todo. Siguiente, por favor. ¿Qué partes tiene entonces un plan de negocio? Un poquito ya de lo que había nombrado anteriormente. Entonces pues nos preguntan quién es el protagonista, hay que hacer ese perfil de clientes y consumidores muy profundo, cuál es la oportunidad de mercado, por qué existe una oportunidad de mercado, ver cuánto es más o menos el porcentaje de ese mercado que uno va a aspirar a tocar. Uno decir que va a tocar el 5%, 10%, de pronto es demasiado, ¿no? Bueno, ¿quiénes son mis competidores? Hay que tenerlo muy claro. Descripción técnica de la solución. En mi caso tuve que hacer como una descripción muy profunda de cómo yo iba a producir pues estos materiales que les he comentado. Justificar la innovación, desarrollo de la solución, poner todo el tipo de ingresos de condiciones comerciales, proyecciones de venta, normatividad, requerimientos, maquinaria, instalaciones, cuál va a ser mi productividad, mis insumos, todo ese tipo de cosas hay que ponerlas en esa plataforma. Siguiente, por favor. ¿Qué más cosas hay que ponerle? Planes de promoción, análisis de riesgos, análisis financiero, un análisis financiero muy profundo. Por ejemplo, yo tenía con la asesora yo tenía problemas de rentabilidad. A mí me daba al principio que mi emprendimiento no era rentable. Entonces tocó empezar a ver cómo se modificaba, cómo podía hacer para bajarle de pronto a costos de producción, poder subirle nivel de rentabilidad. De pronto empezamos a bajarle un poquito a los salarios. Ese tema empieza a ser un poquito ya difícil, ¿no? Entonces, pero ellos exigen cierto nivel de rentabilidad para pues, poder aprobar el plan de negocio. Ahí está el gran reto, que usted se compromete a dar cierta rentabilidad y eso hará parte de sus metas. Entonces usted, pues al final tiene que pensar si acepta o no. Eso es algo difícil, ¿vale? Siguiente. Bueno, una vez nosotros realizamos ese ingreso de todos esos datos en la plataforma del SENA, viene la parte de jerarquización y priorización. Entonces el SENA va sacando a través del tiempo del año, pues va sacando diversas convocatorias. Entonces el asesor empieza a ver en cuál convocatoria lo presenta usted, ¿sí? Pero usted no se puede presentar a ninguna convocatoria hasta haber llegado hasta este punto, ¿sí? Entonces no es tan fácil como que uno se mete a la página del SENA y ve las convocatorias, ahí apliquemos a esta, no.
toca hacer primero todo ese proceso y eso toma más o menos como 1 año y 2 meses, ¿no? Hasta yo llegar a esta parte de jerarquización y priorización. Una vez que usted lo han puesto entonces una convocatoria, entonces ya usted empieza a esperar y pues se llega el día en que el asesor le dice a usted, ¿usted pasó a la convocatoria o no? Entonces en mi caso pues tomó como unos 4 meses, entonces me decían entonces que sí me iban a dar pues el rubro, ¿sí? Más o menos como unos 150 millones de pesos. Y pues luego de eso viene ya entonces una asignación como de unos auditores. En mi caso me asignaron unos auditores de la Universidad Nacional, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. De hecho tenía una profesora que me dio clase pues, cuando yo estaba en pregrado. Y pues viene la parte de la celebración y organización del contrato de cooperación. Entonces ahí es donde donde ellos le dicen, bueno, usted propuso tales metas, entonces en tanto tiempo usted las debe lograr. Y ahí es donde usted debe decidir si firma o no firma. ¿Qué pasa si usted, digamos, le dan la plata y no cumple? Usted tendría que devolver el dinero. Sí, eso es problemático. Por eso es que ellos son tan exigentes en el buen planteamiento del plan de negocios. ¿Sí? Entonces, por eso el planteamiento del plan de negocios debe ser tan preciso y tan robusto. ¿Sí? Porque lo que les digo, puede ser que usted cuando lo haga se dé cuenta que de pronto el negocio no era rentable. Entonces, por eso ellos se aseguran mucho durante ese proceso para pues llegar a este punto de hacer el contrato de celebración de cooperación. Siguiente. Vienen 2 años en los que usted entonces empieza a funcionar con su empresa, a vender, empieza a producir, a vender. Usted entonces tiene un auditor, le va auditando entonces cada tanto tiempo, van revisando cómo van con las metas. Y pues bueno, sí, empiezan a ver si pues el emprendimiento funciona o no. Generalmente sí funciona, o sea, son muy poquitos los emprendedores que tienen que devolver el dinero. Entonces, por eso les digo que ese proceso al principio es tan arduo. Y una vez se cumplen esos 2 años, pues a usted le dicen si le condonan o no le condonan, ¿sí? Normalmente lo condonan, como les digo, ellos lo hacen de tal forma de que no se produzca la no condonación, ¿vale? Bueno, esto era lo que les quería comentar, muchachos, acerca de mi experiencia con el Fondo Emprender. Yo los invito a que si ustedes tienen emprendimientos, se acerquen de pronto al SENA para ver entonces cómo podrían ustedes hacerse partícipes de este tipo de convocatorias. Es muy interesante, de verdad, cuando uno tiene una idea de negocio y de pronto uno no tiene el dinero, es una muy buena opción y ellos le dan a uno un muy buen asesoramiento. Yo me sentí muy bien asesorado, nunca me cobraron ni un peso, entonces eso fue como una gran información en el emprendimiento, gratis prácticamente, que yo hice con ellos. Entonces pues siempre estaré agradecido por ello con el SER. Entonces muchísimas gracias, muchachos. No sé si de pronto haya alguna inquietud. ¿Sí? Por favor, si alguien tiene una pregunta, con el mayor gusto. Buenos días, ¿cómo está? Con respecto a la financiación de todo esto, que es con el Grupo Emprender, hace un tiempo tuve una duda que no me han podido solucionar hasta el momento, y es que si yo tuviera una idea de negocio para empezar a emprender, pero no cuento con el dinero y digamos que yo intento sacarlo es por otros medios que no sean bancos, por la tasa del costo que le cobran a uno y demás. Si yo intento sacar como un crédito exterior que no venga del mismo país, por los mismos costos que trae en mi país, que son muy elevados, ¿podría hacerlo o me conviene o no me conviene un negocio así? O sea, esto sería por fuera de este tipo de fondos, ¿cierto? Pues a ver, o sea, sería como ya una pregunta como personal. Yo diría, bueno, ¿el fondo es de dónde? Porque, por ejemplo, Estados Unidos sé que tiene unas tasas de interés muy bajitas con respecto a Colombia. Acá las tasas de interés de los bancos en Colombia son altísimas. Entonces, por ese lado, usted, yo creo que pues sería algo muy conveniente, dependiendo de esas tasas de interés que le den afuera, ¿no? Eso tocaría entonces verlo entonces usted cuál es lo que espera de retorno como rentabilidad de ese negocio que usted va a hacer, ¿no? Entonces, pues ahí
metido en temas como de análisis financiero, ¿no? Entonces, pues, en inicio, dependiendo de esa tasa de interés y de cómo le estén usted pidiendo esa retribución del crédito, pues yo diría que sería muy conveniente. Acá en Colombia es carísimo en general las tasas de interés. ¿Vale? ¿Más preguntas? Tranquilo, profe. Bueno, gracias. Muy buenos días. Buenos días. Pues mi pregunta hacia los intereses, o sea, digamos, en dado caso, ¿sí? Me prestan el dinero, son 2 años que entendí, ¿sí? Que pues yo empiezo a llevar mi empresa pues en desarrollo. En dado caso que yo no cumpla esto, pues no es condonable, ¿cierto? Sí. Al pagarlo, pues me van a cobrar un interés o solo me cobran lo que me prestaron, por decirlo así. Pues, hombre, exactamente no sé si hay un interés, lo que no sé es si es interés ya de mora o es un interés, digamos, corriente como el que utiliza un banco, pero sí hay un interés. Pues, digamos, como digamos en el caso de los SERPI lo paga, digamos, que estudian pues su educación gratuita, sí, pero tienen ciertos objetivos que cumplir. En dado caso que no los cumplan, pues ellos tienen que retornar todo el dinero pues de la carrera, ¿sí? En este caso vendría siendo algo parecido, ¿sí? Supongo. Sí, de todas maneras, quiero recalcar que ellos hacen todo para que usted muy posiblemente no tenga que hacer eso. O sea, es remota la posibilidad. Yo vi muchos emprendedores que en el proceso, pues como es tan complejo y largo, hay que tener paciencia, hay que tener tiempo para ir estando allá cada 8 días, encontrarse con la asesora. Entonces puede que usted durante ese proceso se dé cuenta de que eso no le va a servir y usted abandone. De hecho, muchos abandonan. ¿Sí? Entonces los que llegan hasta el final son poquitos y se ve muy raro que suceda eso, y que usted no cumpla con sus metas y le toque devolver. Incluso usted puede que no cumpla con sus metas. Hay algunas opciones que usted le dan en el fondo, de pronto, bueno, usted justifique por qué no las cumplió y de pronto le podemos dar 6 meses más o 1 año más, pero tiene que ser justificado. ¿Sí? O sea, ellos hacen todo de tal forma que usted ojalá no tenga que devolver el dinero. ¿Ok? ¿Más preguntas? Sí, buenos días. Digamos, si mi idea de negocio fuera un plan familiar o una idea de negocio, pues no necesariamente relacionada con lo que yo estoy estudiando actualmente, ¿hay algún impedimento? No. Puede ser cualquier idea de negocio, no importa cuál es su profesión. Usualmente que usted pues la sepa plasmar pues en un plan de negocio bien hecho y la sepa sustentar y pues llevar a cabo. No tiene que ser relacionado con su estudio, no es una camisa de fuerza. Agradecemos a todos su atención, muy amables por su presencia. Quienes vayan a salir, por favor, háganlo despacio, lentamente, porque hay otras personas que van a ingresar. Procuremos que ese tránsito sea lo más fácil posible. Bueno, muchas gracias. Feliz día para